Amanecemos con tremenda preocupación por una importante noticia de las últimas horas que tiene que ver con la confirmación de parte de la Fiscalía que investiga un plan de 2 expendedores de drogas en Bucaramanga para supuestamente atentar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. ¿Qué se sabe, Daniela? Sí, Gustavo, una fiscalía de la seccional Bucaramanga abrió investigación por un posible plan de atentado contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Esto tras dar con una intersectación en la que 2 expendedores de drogas que delinquen en la capital del departamento de Santander hablaron, según nos confirman fuentes, jocosamente de matar al actual mandatario de los bogotanos. Se trata de una conversación con fecha del 9 de junio entre un hombre apodado El Mono y su interlocutor. Lo que sabemos es que el caso se investiga como un hecho aislado del atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a pesar de que la conversación se dio tan solo 2 días después de ese hecho. El foco, por supuesto, es determinar la veracidad del supuesto plan que quedó en evidencia en la grabación que está en poder de investigadores y prevenir cualquier riesgo a la seguridad de Carlos Fernando Galán. Julián, por supuesto, esto pone en alerta a todo el mundo, una alerta que ya tenía el alcalde Galán, que, como hemos contado en 6 AM, hace ahora presentaciones muy cortas, muy concretas, muy discretas y con un aumento en su esquema de seguridad. Sí, señor, un esquema considerable que involucra aproximadamente 3 anillos de seguridad, así lo hemos evidenciado además en los eventos o las apariciones públicas que él hace, y sí, él confirmó que desde hace aproximadamente 2 semanas tiene conocimiento de esta información y por eso el trabajo que viene realizando directamente con las autoridades. Asegura además que confía en la investigación, esto fue lo que dijo. Yo quiero manifestarle a la opinión pública que conocía esa información hace varias semanas. Me fue presentada por la Fiscalía y por la policía, porque son ellos los encargados de evaluarla y determinar el sustento que tiene esa información y las medidas que se requiera tomar a raíz de esa información. Yo confío en las investigaciones y estoy trabajando en contacto permanente con Fiscalía y Policía. Ya desde el Consejo de Bogotá se encuentran también pues rechazando este tipo de situaciones y pidiendo que se adelanten todas las investigaciones necesarias. Fraile, no se puede desestimar esta situación frente a la seguridad del señor alcalde de Bogotá. Gustavo, es que mire, una vez aparecieron los primeros capturados, las primeras detenciones por el atentado al senador Miguel Uribe, pues a la alcaldía le confirmaron que en efecto en esos celulares y en esas informaciones había unas fotografías del alcalde Carlos Fernando Galán, y entonces eran fotografías en algunos eventos y dijeron, bueno, pues hay personas que le están haciendo unos seguimientos y desde ahí se empezaron a tomar unas medidas con el tema de su agenda, mucha más, digamos, sigilo con las actividades públicas del alcalde, que ahora cuando tiene que inaugurar algún evento, pues va un par de minutos en espacios cerrados y entendiendo, por supuesto, todo lo que representa estar rodeado de muchas personas en eventos en el exterior, pues presenta lo que tiene que presentar y arranca. Eso no ha frenado la agenda de la alcaldía, pero sí ha supuesto unas medidas de seguridad, como decía Julián, incluso dentro de la propia alcaldía, con el personal que trabaja en la alcaldía mayor de Bogotá. Y lo que conocimos pues ya en las últimas horas, la posibilidad de una interceptación de un menor de 13 años, casi con un atentado, pues en ciernes, la verdad es que preocupa mucho. Y a una familia, Gustavo, pues que además ha vivido lo que ha vivido, que el hecho de que el hijo de Luis Carlos Galán esté en planes de un grupo delincuencial o ilegal para atentar contra su vida, igual que lo hicieron como con su padre, pues la verdad es que sí nos demuestra lo que ha dicho Diana siempre aquí, que Colombia vive en un eterno bucle y en este caso de una violencia que uno no puede entender. Eso que usted menciona del episodio de la fotografía lo conversamos aquí al aire precisamente con el alcalde Galán. La fecha es junio 24. Recordemos de que en el material incautado de las personas comprometidas con el atentado terrible a Miguel Uribe se hubieran encontrado fotos suyas. ¿Qué sabe usted? Mire, yo tengo una información preliminar de parte de la Fiscalía que al parecer sí se hallaron unas imágenes. Ahora, están en investigación esas imágenes, cómo llegaron allí, si definitivamente son búsquedas que hizo esta persona, si las hizo él o no. Eso está en investigación, no tengo más detalles. Lo que obviamente sí está claro es que esta persona es responsable del atentado a Miguel y tenemos que garantizar que responda por eso y que todos sigamos acompañando a Miguel Uribe para que logre salir adelante. Es un milagro lo que ha pasado hasta ahora, que haya logrado sortear estas 2 primeras semanas y esperamos todos que se recupere. Bogotá necesita eso, Colombia necesita eso, todos necesitamos eso, porque sería realmente una tragedia que este país sufra nuevamente una cadena de delitos que afecten los derechos políticos, que afecten la democracia, porque el atentado a Miguel Uribe fue un atentado
a todos, a la democracia, a la posibilidad de plantear ideas en nuestro país, y por eso sería realmente una tragedia que permitamos que se desencadene digamos, una seguidilla de hechos de violencia que impidan el derecho a participar, a expresarse y a ejercer en democracia sus derechos. Parte de la preocupación de las autoridades es eso que menciona el señor alcalde de Bogotá, la teoría o la tesis de que no solamente haya sido un hecho aislado lo que tristemente le pasó al doctor Miguel Uribe Turbay. Yo hablé muy temprano con el señor alcalde de Bogotá sobre este particular, cuando ustedes estaban seguramente despertando y comenzando a prender sus radios. Es un hombre de una absoluta prudencia, como ha sido siempre en la vida para manejar este tipo de asuntos, y lo que me dijo tiene mucho que ver con lo que nos contaba Daniela y con lo que planteaban Julián y Fraile. Él no se va a pronunciar más sobre este asunto, más allá de lo que ya dijo. La voz que escuchamos que nos compartió Julián hace unos momentos, él dice que esto no está como para que se arme un show mediático, ni mucho menos, que hay que tratarlo con mucha discreción, que confía plenamente en la policía, en la fiscalía, que esos son los entes, las autoridades que tienen la responsabilidad de analizar cualquier información como esa, determinar si el sustento es real, qué tanta solidez tiene. Me confirmó que, por supuesto, el esquema que tiene de seguridad es bueno, es confiable, que son profesionales, que él tiene plena confianza, me lo dijo 2 veces el alcalde Galán, plena confianza en la policía y en la fiscalía, y en particular sobre un detalle que nos comentaba Daniela que me parece muy importante. Él dice que entiende que esa interceptación no estaría, por lo menos de una forma preliminar, no estaría, como dice Daniela, vinculada al otro hecho de hace unos días, según el cual en el celular del sicario que intentó matar a Miguel Uribe había imágenes de él, como nos contó en la entrevista de junio 24 aquí en 6 AM. Eso es lo que tiene establecido, eso es lo que sabe, está pendiente de la labor, como digo, de la Fiscalía y de la Policía, y eso es todo lo que tiene que decir el alcalde. Nosotros tenemos hoy novedades en el caso de Miguel Uribe Turbay. Hemos podido conocer en exclusiva que alias Costeño tiene, según las autoridades, un historial delictivo, pero sin un alfiler a su nombre. Los investigadores plantean que tiene un emporio delictivo que solo movería en efectivo. Cristina, buenos días. Gustavo, muy buenos días para usted y para los oyentes de 6 AM. Pues sí, les cuento que Elder José Arteaga Hernández, alias Costeño o Chipi, es señalado por las autoridades de ser el principal articulador del atentado del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. Caracol Radio indagó en la historia de este hombre, que aunque según sus antecedentes judiciales tiene más de 20 años de historial delictivo, fue integrante del grupo delincuencial común organizado La Saga, con injerencia en Engativá, y registra antecedentes por homicidio, tráfico de armas, narcotráfico y hurto. No tiene ni un alfiler a su nombre. En la Superintendencia de Notariado y Registro no existe rastro de alias Costeño, pues no tiene inmuebles a su nombre. Según los investigadores, es amo y señor en los barrios El Muelle, donde fue capturado después de 28 días de seguimiento, y en Villas del Dorado, todo esto en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. Mejor dicho, como dicen, fuma abajo del agua. Cristina, ¿cómo se mueve alias Costeño en estas zonas de Bogotá? Pues Gustavo, en estos barrios, según las pesquisas judiciales, tiene todo tipo de inmuebles, casas, bodegas, barberías, locales y otros bienes bajo la sombra y nombre de otras personas para pasar desapercibido en las zonas bajo su dominio. En estos lugares se movía como pez en el agua y nadie decía nada. Personas de paso, extrañas al entorno, lo vieron y fueron las que llamaron a las autoridades para dar pistas de su paradero, y efectivamente en una casa donde ya había vivido fue capturado. Las autoridades rastrean hasta una empresa que queda en el barrio El Muelle, que puede ser una línea de indagación de posibles conexiones logísticas de planeación del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Un carro y un dueño son pistas que siguen los investigadores. A ver, Cristina, déjame jalar un poquito la pita. Estas líneas de investigación al emporio de alias Costeño, ¿qué más arrojan? ¿Qué sabemos? ¿Qué luces hay, Cristina? Pues mire, Gustavo y oyentes, Elder José Arteaga Hernández, alias Costeño o Chipi, nunca ha declarado renta, solo posee una cuenta de ahorros. Todas sus operaciones han sido en efectivo para que no sean rastreables por las autoridades. Así ha mantenido su emporio criminal. Las autoridades no descartan que este hombre tenga actividades de lavado de activos, una línea que también rastrean los investigadores. Elder José Arteaga Hernández, alias Costeño o Chipi, ahora enfrenta cargos por homicidio agravado en grado de tentativa, utilización de menores para la
la comisión de delitos y porte ilegal de armas por cuenta de esa planeación para el atentado contra Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio. Hasta el momento no ha querido hablar ni entregar ningún tipo de información sobre el caso. Las únicas pistas las han entregado los otros 5 capturados. Cristina, gracias. Este es uno de los 3 escenarios que se mueven alrededor de lo que pasó con Miguel. El escenario de la investigación por el atentado. El segundo escenario, por supuesto, y el más importante para muchos, es el de la salud, en la cual no se ha producido ningún parte nuevo. La última declaración que tuvimos fue que había comenzado un proceso de rehabilitación, pero también en esto la gente tiene que entender qué es la rehabilitación. Estamos en una neurorehabilitación. Mucha gente piensa que es que Miguel está haciendo ya unos ejercicios y que está plenamente consciente. Este es un proceso muy delicado que merece alta responsabilidad en su tratamiento informativo. Miguel está en una situación muy difícil y muy delicada. Sí, con una esperanza importante, sí, con una estabilidad que es más positiva que negativa, pero hay que ser muy mesurados en la manera de aceptar estas declaraciones de la familia o del centro médico, la Fundación Santa Fe, que prudentemente no se ha pronunciado porque no ha habido ningún cambio sustancial en la salud de Miguel. Tercer escenario, el escenario judicial, porque el Consejo de Estado suspendió, como ustedes saben, el proceso de pérdida de investidura contra Miguel Uribe por una serie de demandas y acciones judiciales que se han presentado. Hernando, ¿por qué se adelanta ese trámite de pérdida de investidura si es de público conocimiento ese estado que menciono del congresista, de la situación difícil de salud? Gustavo, lo primero que hay que decir es que el Consejo de Estado se ve obligado a dispensarle trámite a esa solicitud porque es una demanda ciudadana, así nos parezca repudiable y despreciable por tratarse de una persona que está en recuperación médica, pero lo cierto es que la justicia está para que opere. Ayer algunas personas se sorprendían de que el Consejo de Estado solicitara una certificación a la Fundación Santa Fe sobre materia que todo el mundo conoce, que es el estado de salud del senador Miguel Uribe. Pero no menos cierto, Gustavo, es que eso es lo que corresponde en derecho y en lo judicial. ¿Por qué? Hay una diferencia sustancial entre lo que conocemos los abogados, verdad verdadera, que se refiere a lo que pasa en el mundo exterior, versus verdad procesal, que es la verdad que se establece en un proceso. Y para ello es necesario recaudar pruebas y que ellas sean valoradas por un juez. Por eso específicamente el Consejo de Estado le solicitó eso a la Fundación Santa Fe. La Fundación Santa Fe ratifica el estado crítico de salud del doctor Uribe y entre tanto pues el proceso queda, como usted bien dice, en esa suspensión. Hernando, a ver, para que entendamos los colombianos, por supuesto, el Consejo de Estado tiene que pedir esa información formal de parte de la Fundación Santa Fe en el sentido de que mantiene suspendido el proceso mientras siga la situación delicada de salud por respeto a Miguel. ¿Esa es la idea del Consejo de Estado? Sí, Gustavo, y además debemos señalar lo siguiente, la pérdida de investidura, que también supone la extinción de la posibilidad de poder participar en eventos políticos o ser elegido, es un evento que corresponde a una defensa personal desde todo punto de vista. Y en la medida que el senador Uribe pues no puede hacerlo, pues indudablemente esa es la determinación que debía adoptar el Consejo de Estado, es decir, suspender, como usted bien lo indica desde el principio, ese proceso de pérdida de investidura contra Miguel Uribe, y luego de recibir ese informe médico, pues el Consejo de Estado ha constatado que el senador no está en facultad de ejercer su derecho a la legítima defensa. Por eso lo que corresponde es, entre tanto, se produce esa recuperación, esperemos todos, Dios mediante, del doctor Uribe, pues que no se avance en ese trámite de la demanda y que ella quede suspendida temporalmente hasta que el senador tenga un estado de salud óptimo para comparecer ante el Consejo de Estado. Claro, por supuesto, no puede adelantar una defensa por la situación en que se encuentra. Esta es la situación, como digo, que está viviendo Miguel. Estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con la seguridad de personas como el alcalde Carlos Fernando Galán, lo comentábamos hace unos momentos, él muy prudentemente, en vez de dar unas largas declaraciones en un tema que no tiene seguro, que tampoco tiene seguro la Fiscalía. Las conversaciones que se han oído pueden tener un sustento real, pueden no tenerlo, puede tratarse de un comentario de delincuentes de alto nivel que simplemente hacen ese tipo de comentarios o de no tan alto nivel, pero que no comprometerían una acción. Por eso la gran prudencia que hay que tener para manejar todo el asunto de la investigación sobre el doctor Galán, pero una cosa, como hemos dicho, son
las conversaciones que se conocieron y que podrían ser tal vez resultado de un comentario de alto calibre, de humor negro, entre delincuentes en Bucaramanga. Otra muy distinta, la situación de hace unos días de encontrar en posesión de una de las personas involucradas en este asunto unas fotos del doctor Carlos Fernando Galán. Entre otras cosas, Espinosa, una situación que también se ha venido presentando en los últimos días y que yo creo que hay que tomar con mucha cabeza fría, y es el sentido de la disparada, la subida en las encuestas del doctor Miguel Uribe, lo cual uno entiende porque la gente al preguntarle tiene el corazón pues conmovido. No sé si haya una distorsión de buena fe en el resultado de esas encuestas, porque es que lo cierto en términos reales, y la gente tiene que entenderlo, es que probablemente, y es la gran posibilidad, el doctor Miguel Uribe no esté en condiciones de adelantar una campaña presidencial. Dios quiera que se recupere, Dios quiera que vuelva a tener algún tipo de calidad de vida para poder compartirla con su familia, pero el fragor y el rigor de una campaña que está a la vuelta de la esquina bien podría no ser lo que el doctor Miguel Uribe pueda hacer, y en ese caso verlo en las encuestas en esa situación, pues uno se pone a pensar si no sería mejor tal vez no hacer esas mediciones con él en este momento. Estoy de acuerdo con usted, Gustavo, no solamente porque la política es también un asunto emocional, o sobre todo un asunto emocional, particularmente desde el lado de los electores, por supuesto, sino porque yo también creo que, como usted contaba más temprano, la salud del doctor Miguel Uribe pues no ha cambiado sustancialmente. Por lo menos eso va a seguir siendo así hasta que lo notifique la Fundación Santa Fe, que es la única autorizada para dar partes médicos de la salud del doctor Uribe, y la verdad es que estamos a nada de que comience ya formalmente la campaña. Ya comenzó, los candidatos ya están haciendo lo que tienen que hacer en una campaña, que es obviamente agotador, y yo creo que sería bueno no solamente que no se le incluyera a él en las encuestas, sino que tal vez tampoco se incluyera a su esposa, que yo recuerde jamás ha dicho públicamente nada relacionado con la política, salvo para hablar de su esposo, de Miguel Uribe Turbay. Pero sí, Gustavo, yo creo que sería sano para todos que tal vez se dejara por fuera, entre otras cosas porque sí, medirlo en este momento pues no parece que tenga mucha realidad, ¿no? Que sirva para nada. Y se crean unas expectativas que pueden tener un efecto negativo en otros candidatos que están adelantando la campaña. La campaña del doctor Miguel es una expectativa muy lejana, muy lejana, y la gente tiene que entenderlo, porque la prioridad es la vida y la recuperación de Miguel Uribe Turbay como persona.